¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Radio Border. Hoy aparezco con otra entrega de esta serie de jazz que estoy grabando y que muchos de ustedes disfrutan. Ya saben que muchos de estos episodios para YouTube también lo pueden complementar con mi podcast de jazz, ¿sí? Jazz Up. Están los enlaces acá abajo, así que después del video te invito a que le des una escuchada. Próximamente, no sé cuándo estás viendo este video, pero próximamente voy a estar grabando un episodio sobre la muerte del jazz. Y la muerte del jazz se concentra en el año 59, el año donde nace este disco, Kind of Blue. Este disco se editó el 17 de agosto del 59, está cumpliendo 63 años, muchísimos años este álbum, y hoy tengo muchas ganas de contarte algunos datos curiosos. Siempre al límite. Radio Border. Como te comentaba, alrededor de Kind of Blue pasaron un montón de sucesos. Valen la pena, la verdad, remarcarlos, además porque es un disco que se suele recomendar bastante, sobre todo por los aficionados al jazz. Cuando uno todavía no sabe qué disco comenzar, Kind of Blue está dentro de la lista de esos discos que te recomiendan. Para mí está perfecto, es un disco para arrancar, es un disco sobre todo para conocer la carrera de Miles Davis, porque es un disco bisagra, es un disco donde Miles acá estaba proponiendo un nuevo sonido, ¿sí? Todo lo que hay antes del jazz sonaba diferente y todo lo que vino después aún más, porque Miles Davis, como sabemos, todo el tiempo estaba buscando nuevos sonidos, innovando, fusionándose con otros géneros, como por ejemplo el rock, el funk, el hip hop, pero eso lo podemos dejar para otro video. Hoy nos concentramos en algunos datos curiosos de este disco que se grabó en la calle 30, en los edificios de Columbia. Para este disco, Miles Davis contó con un presupuesto bastante bajo. De hecho, los sueldos que pagó a sus músicos rondaban alrededor de los $48 la sesión. Eran sesiones de 3 horas y este disco se graba en 2 días. Y para Miles era poco dinero, entonces insistió a la grabadora Columbia para que le pagaran además a los músicos $100 más, como si fuera una especie de bono, un extra. Los músicos que tocaron con Miles Davis estaba, por ejemplo, el gran saxofonista Cannonball Adderley, un gran músico que además tuvo que compartir las sesiones con otro saxofonista. ¿Cuál? Bueno, John Coltrane. John Coltrane fue una especie de mano derecha de Miles. Fue para mí su alumno más aventajado, porque Coltrane, en el mismo momento que se estaba grabando Kind of Blue, Coltrane también estaba grabando otro discazo. ¿Cuál? El Giant Steps, ¿sí? Estos pasos agigantados. Y yo creo que el nombre de ese disco vino como anillo al dedo, porque Coltrane estaba también jugando su propio juego, armando sus propios reglamentos, y Miles se encontró con que había otros músicos también que estaban proponiendo nuevos sonidos. Pero eso a Miles no lo asustaba y después siguió evolucionando. Otro de los músicos que estuvo dentro de este disco es Paul Chambers, Jimmy Cobb, por supuesto el gran Bill Evans y por supuesto otro gran pianista como Wynton Kelly. Todos estos músicos convivieron en la grabación de este disco y por ende los podés ir viendo todos acá en el listado, ¿no? Ahí está Cannonball Adderley, Paul Chambers, está James Cobb, que acá hay un error, que ahora te voy a contar, John Coltrane, Bill Evans y Wynton Kelly. Wynton Kelly está bien escrito, pero en unas ediciones está mal el nombre de Wynton Kelly también. Pero en este le pusieron James Cobb y es Jimmy, Jimmy Cobb. En realidad se lo conocía como Jimmy. Después hubo algunas reediciones donde lo modificaron, pero bueno, era la primera vez que todos los músicos del disco aparecían en la portada. Por lo general estaban en la contratapa. La contratapa no tiene nada. En esta edición, por supuesto, ¿no? Pero por lo general estaban siempre en la contratapa y Miles decidió ponerlos en la portada. La verdad es que habla muy bien de Miles. Era un tipo que quería compartir, digamos, los créditos con la gran obra maestra que habían terminado. Siempre que hablamos de Kind of Blue, hablamos no solo de que es un disco clásico, pero los clásicos son clásicos por algo y la importancia de este disco también sucede por algo.
Miles Davis lo que estaba haciendo acá era proponiendo un nuevo estilo de jazz, ¿sí? Acá se empezó a hablar del jazz modal. Esto antes no se había escuchado. Kind of Blue marca un precedente y eso es más que interesante. ¿Qué sonaba antes de Kind of Blue? Bueno, estaba el bebop, estaba el hard bop, el swing, y cuando llega Miles dice: muchachos, acá empieza otra historia. El jazz modal se podría decir que es una especie de padre, pero de la música free jazz, ¿no? Otro de los datos curiosos de este disco es que no hubo ensayos. Muchas veces en internet vas a encontrar de que se habla de Kind of Blue como un disco que se graba en una sola sesión, en una sola toma. Bueno, eso es mentira. En realidad el disco sí tuvo varias tomas, muy pocas de todas formas, porque Miles entre solo y solo le daba algunas indicaciones a sus músicos, ¿no? Pero este disco no tuvo ensayos, no hubo un acuerdo previo. Los músicos llegaban al estudio, llegaba Miles Davis, entregaba algunas partituras y le decía a cada integrante cómo debería tocar. Nada más, eso solo, a grabar. Así es como sale este disco. De hecho, hay una anécdota de que Miles nunca saludaba con la mano a sus músicos porque él decía que él quería tener las manos sumamente limpias de todo tipo de energías para el momento que tenía que grabar. Una locura total. Este disco se graba con un concepto que Miles Davis tenía, que era hacer un disco alrededor del piano. Y ese pianista elegido era Bill Evans. Bill Evans era en el piano lo que era Miles Davis en la trompeta, ¿no? Un tipo que tuvo una gran búsqueda musical y que se llevaba muy bien con Miles Davis. Entonces Miles dijo: con este flaco tengo que hacer alguna locura y lo tengo que meter en mi banda. Así que Miles Davis lo contrata a Bill Evans y empiezan a darle forma al Kind of Blue. Este disco es bastante significativo para muchos músicos. De hecho, Bob Dylan ha dicho en varias entrevistas que todos los días pone al menos una vez Kind of Blue. Al menos una vez al día escucha Kind of Blue. Dice que es como el jugo de naranja por las mañanas. Todas las mañanas, todos los días, por lo menos una vez. Yo la verdad es que lo recomiendo. Uno puede vivir mucho más sano, la verdad. Pero sí, fue un disco que influenció a muchos grupos, como los Grateful Dead, como a Pink Floyd. Muchas bandas se abocaron a este disco y ahí también marca un precedente Kind of Blue. Cuando un músico de otro género, como en este caso el rock, empieza a prestarle atención y a utilizar algunos elementos de un disco de jazz, es por algo, ¿sí? Miles Davis rompe un poco esa frontera entre los rockeros y los jazzeros. De hecho, Miles se empieza a fusionar bastante. Él se hizo muy amigo de Jimi Hendrix, hizo discos eléctricos, cosa que después Chick Corea también haría lo mismo. Bueno, Miles Davis con Kind of Blue empieza a marcar un precedente y empieza a darle un nuevo aire al jazz. Obviamente los puristas mencionaban de que el jazz realmente había desaparecido a partir de este álbum, el Kind of Blue. Otro de los datos curiosos que vas a encontrar en este disco es el tema con las canciones. En esta edición, por supuesto, no tengo las canciones acá atrás, porque es otro tipo de edición, pero también figuran acá. Acá adentro están. A ver si lo puedo mostrar. Ahí están viendo, ¿sí? Ahí tenemos la lista de canciones. Primero dice Old Blues y después Flamenco Kitchen, ¿sí? Estas son las dos canciones que figuran acá, pero en las primeras 50.000 copias esto venía de otra manera, venía invertido. Después de las 50.000 copias decidieron modificarlo. De hecho, también los nombres de los músicos estaban mal puestos. Eso te lo comenté al principio. James Cobb en realidad es Jimmy Cobb. Y Wynton Kelly figuraba como Win Kelly. Pero bueno, después lo fueron modificando. Pero esos eran algunos de los errores. Así que si tenés alguna edición donde está con los nombres mal puestos y el orden de las canciones, Old Blues y Flamenco Sketches, tenés una joyita. Otro de los errores que aparecieron en la imprenta de este vinilo, que es una lástima, pero eso le da como otro toque, es el nombre de Cannonball Adderley, ¿no? De Julian Cannonball Adderley. En realidad él aparece en los créditos de Blue in Green y él no tocó en esa canción, tocó John Coltrane. Pero además estaba mal escrito su nombre, figuraba como Adderley y en realidad se escribe Adder con doble D. Bueno, te lo dejo acá abajo. Otro dato interesante que tiene el Kind of Blue es que es la primera vez donde Miles Davis
hace, digamos, las 5 composiciones propias, ¿sí? Todas las canciones que están en este disco son composiciones del mismísimo Miles Davis, cosa que en otros discos no había sucedido. En este disco, en la cara A, si observamos, tenemos la canción So What, que es un ejemplo claro de lo que es el jazz modal, y también tenemos el tema Freddy Freeloader, que para mí es una de las mejores composiciones de este disco, y por último, la canción Blue in Green. Bueno, no se grabaron en ese orden, se grabaron a la inversa, ¿sí? Y otro error que hay en este disco es que en el momento de grabar, en esa época, se grababa en 15 pulgadas, ¿no? La velocidad era de 15 pulgadas. Y este disco por alguna razón se grabó inferior a eso. Pero nadie se dio cuenta, ni siquiera los ingenieros. De hecho, se modificó la velocidad de este disco recién en una reedición en CD del año 97. Otro de los datos es que este disco, como te conté, se grabó en la calle 30, en el edificio de Columbia, y era muy común que en esa época los sellos discográficos tuvieran su propio estudio de grabación metidos en su edificio. Los músicos grababan ahí, todo se hacía ahí, la parte administrativa, creativa, pero esto con el tiempo se fue modificando y el estudio hoy ya no existe. De hecho, uno de los últimos artistas que grabaron en Columbia fue Bob Dylan con su disco Highway 61 Revisited. Ese fue el último disco, o uno de los últimos, que se grabaron en los edificios de Columbia. Apenas unos 6 años aproximadamente. Y después, bueno, los músicos iban a buscar estudios por otros horizontes. El edificio existe, lo pueden encontrar, está en Manhattan, en la calle 30. La semana previa al lanzamiento de Kind of Blue, Miles Davis ya había terminado las sesiones con Bill Evans. Bill Evans estaba contratado para un par de semanas y después siguió su camino. Entonces quedaron algunas grabaciones con Wynton Kelly, que es el que participa en una sola canción. Es el único momento en que Wynton Kelly toca un solo tema. Entonces Miles tenía algunas presentaciones agendadas para tocar en el Beerland. Y resulta que tuvo uno de sus accidentes más conocidos y mediáticos, porque Miles en ese momento había acompañado a una chica blanca a subir a un coche, ¿no? Creo que era a un taxi. Y cuando estaba regresando al Beerland, viene la policía y le empieza a pegar. ¿Por qué? Porque habían pensado de que Miles estaba teniendo algún tema, digamos, no tan seguro para esa chica, ¿no? Una chica blanca estaba cerca de un chico negro. Y bueno, eso en Estados Unidos era sinónimo de trompadas y piñas y caer preso. Bueno, Miles Davis fue tapa de todos los diarios. Él estaba con un saco blanco, todo ensangrentado. Y esto fue previo al lanzamiento, o sea, días previos al lanzamiento de Kind of Blue. Columbia dijo que fue lo mejor que le pudo pasar, porque ahora todos hablaban de Miles Davis justo cuando estaba por lanzar un disco, y encima un disco que venía con una propuesta totalmente diferente. Así que eso llamó mucho la atención. Miles Davis también fue criticado por toda la comunidad afro, porque Bill Evans era, dentro de este sexteto, era el único que era blanco. Y todos decían, ¿no? La comunidad decía como que le estaba dando trabajo a un músico blanco cuando hay un montón de músicos negros súper talentosos, habilidosos y que muchos de ellos no tenían trabajo. Pero bueno, se habían olvidado de Wynton Kelly, que también estaba ahí, pero no importa. La cosa es que eso también a Miles Davis le jugó bastante en contra, pero nada opacó este discazo. El ingeniero de grabación del Kind of Blue fue un tipo totalmente inexperto. Era el hombre que llenaba planillas dentro de Columbia. Y para Kind of Blue tuvo su primer trabajo. Sí, debutó con Kind of Blue. Ese ingeniero se llamó Fred Plaut. Fred Plaut no iba a ser la única vez que iba a participar como ingeniero en un disco que sufría cambios dentro del sonido del jazz. Lo hizo con Dave Brubeck con el disco Time's Out, un disco clásico. De hecho, Dave Brubeck fue un tipo tan importante en ese momento que fue el primer músico de jazz que salió en la tapa del Time. Así que Fred Plaut tiene una trayectoria fabulosa. Donde está él, algo bueno va a suceder. Otro de los discos que grabó y que participó fue Lady in Satin, el disco de Billie Holiday, editado en el año 1958, y por supuesto el Sketches of Pain del 59 de Miles Davis. La tapa del disco Kind of Blue es una fotografía sacada por Jake Maisel, que fue un fotógrafo que le sacó a Miles en una presentación en el Teatro Apolo de Harlem.
Esto había sido un par de años atrás y cuando llegaron a la parte, digamos, creativa de Kind of Blue, Jay decidió de que sería muy bueno utilizar algunas fotografías de aquella presentación. Así que esto es una presentación en vivo en Harlem, en el Apollo, mismo lugar donde ha tocado James Brown, el mismo Michael Jackson. No se nota demasiado. Uno podría decir que está dentro del estudio, pero no. Fue en un recital del 58. Kind of Blue fue uno de los discos más vendidos dentro de la historia del jazz. Vendió 4 millones de copias. Algunos me dirán, pero Seba, no es tantos. Bueno, para el jazz esos números son abismales. Sobre todo en una época donde el jazz había empezado como a decaer. Pero decayó porque apareció el rock and roll y todos estaban, los jóvenes al menos, estaban todos muy copados con eso. Pero 4 millones de copias es muchísimo. Hasta ahora sigue siendo uno de los discos más vendidos de la historia. Muchos creen que Columbia tenía toda la tecnología y que este disco además contó con un estudio de los más importantes del mundo. Bueno, en realidad no. Miles Davis grabó en un estudio que estaba muy bien ubicado, muy bien puesto, pero técnicamente tenían equipos del montón, ¿sí? Este disco se graba con un Scotch 190, que era una cinta. Graban algunos carretes, creo que fueron 2 carretes nada más los que utilizaron para grabar Kind of Blue. Y además usaron 7 micrófonos, uno para cada músico, y a la batería de Jimmy Cobb le pusieron 2. ¿Sí? El micrófono que se utilizó es un Telefunken U49. Usaron 7 de esos. Bueno amigos, estos fueron algunos datos curiosos del Kind of Blue. La verdad es que espero que cuando terminen de ver este video vayan y que lo escuchen. Está en Spotify, está en todos lados este disco. Es una gran obra maestra. En algún momento voy a hacer un en vivo o algo haciendo un track por track, hablando un poco sobre la discografía de Miles y otros discos de jazz. Saben que se pueden suscribir, pueden darle like, pueden compartir este video y además te dejo todos los enlaces acá abajo con nuestros podcasts como Audio al Fan, Rock Show, Jazz Up y otros tantos más. Y por supuesto también te invito a que accedas al contenido exclusivo que tenemos en el cafecito para la gente de Argentina y para los demás países el Patreon, ¿sí? Muchos ya se están inscribiendo y disfrutando de podcasts y videos que no aparecen en YouTube porque ponemos música, ponemos videoclips y cosas de ese estilo que acá por una cuestión de copyright no lo podemos hacer. Así que ese es un buen lugar para poder seguir teniendo contenidos de Radio Border. Amigos, me despido, me voy a escuchar el Kind of Blue y nos vemos la semana que viene. Adiós, chau.